Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. El mundo en que vivimos, nuestra sociedad, es la evolución de miles de años. Sin embargo, las claves de esa evolución las hicieron muy pocas personas. Personajes que tuvieron la fuerza, el carácter o que nos dieron mensajes tan potentes que transformaron nuestra historia. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Personajes que cambiaron la historia. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Vivimos de una supercivilización. Somos capaces de ir a la luna y también somos capaces incluso de destrozar nuestro planeta. Lo que muchos llaman el antropoceno, la era del hombre. Hemos sido capaces de transformar la Tierra y también de avanzar como sociedad y transformar nuestras relaciones. Pero todos esos cambios y el punto en el que estamos ahora, con sus cosas buenas y cosas malas como absolutamente todo en la vida, no se crean que es obra de miles y miles y miles de personas. Realmente, si analizamos en profundidad la historia, nos podremos dar cuenta que han sido muy pocas personas, muy pocos cerebros, los que han sido capaces de transformar la sociedad y el mundo en que vivimos. Personajes de lo más variopinto, desde científicos a profetas, pero todos ellos con un legado que sigue caminando día a día junto a nosotros. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio, los especiales que estamos haciendo para Navidad. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como aquí somos una gran familia, la familia del misterio, ya tenemos un numeral en Twitter para que todos podáis poner vuestras opiniones y preguntas. Y ese numeral es Historia Caracol. Repito, el numeral es Historia Caracol. Un montón de personajes, bueno, no tanto, muy poquitos, que realmente han sido capaces de transformar el mundo en que vivimos. Algunos creo que son muy obvios, como veréis la lista que hemos confeccionado. Otros a lo mejor tienen detrás un poco de polémica. Pero tengan polémica o no, os aseguro que su labor o su contribución a la historia fue crucial para el mundo que tenemos hoy en día. Por cierto, los que os gusta el periodismo de misterio, también tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Y sin más preámbulos, ya arrancamos. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Nicolás Perlet, nuestro invitado de excepción de esta noche, y para todas las personas que nos sintonizan en este momento en directo a través de la señal de Caracol Radio, ya sea a través de sus radios o de la aplicación de Caracol para todos los dispositivos móviles. También un abrazo muy fuerte para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, feliz porque siempre me encanta tratar temas de historia y hoy un recorrido apasionante por algunos de los personajes fundamentales para entender cómo es el mundo hoy en día. Efectivamente, la clave creo que del programa de hoy es eso, es que muy poquitos hicieron una contribución, fuera positiva o negativa. Ahora lo analizaremos y sobre todo cada uno dar vuestra opinión a través del numeral Historia Caracol, pero muy poquitos personajes sí han sido capaces de transformar la historia y, lo más importante, el mundo en que vivimos. Pero el que sabe mucho más de historia que Alejandro y que un servidor es nuestro historiador favorito, Nicolás Pernet, Premio Simón Bolívar. Nicolás, buenas noches, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola Juanje, hola Alejandro, como siempre es un gusto acompañarlos a ustedes y a los oyentes en estos temas tan apasionantes que ustedes siempre proponen para conversar, así que el gusto es mío y les agradezco de nuevo la invitación.
Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer una pregunta un poco así incisiva, a ver qué me dicen Alejandro y Nicolás. Alejandro, si tuviera solo un personaje, uno solo, no me puedes mencionar más, que haya transformado la historia de la humanidad, ¿cuál piensas? Para ti, ¿cuál es? Porque esto es algo muy subjetivo. Wow. Pues Juanje, bueno, usted lo sabe, yo soy agnóstico, no profeso ninguna religión, pero para mí es indudable, al menos en Occidente, la influencia de Jesús de Nazaret. O sea, es un personaje fundamental y sobre el cual yo creo que no podríamos concebir un mundo de una manera tan distinta, y creo que no hay otro personaje que haya influido tantas esferas, no solamente la esfera religiosa, sino política, muchísimas cosas que conlleva este personaje, Juanje. Sí, yo creo que eso es incuestionable y es uno de los de la lista. Obvio, ahora arrancaremos con eso. Nicolás Pernet, si te diera solo uno, ¿no? que es un poco complejo, pero ¿cuál dirías? Sí. Es una pregunta muy injusta, Sí. obviamente, hacerle a un amigo, Juanje, ese tipo de reducciones tan siempre y arrasadoras, pero yo más bien me iría por el lado de los científicos recientes y de la manera en que cambiaron la forma de pensar. Si quieres, ponemos a Einstein como el paradigma de ese tipo de pensadores que por un lado cambian la forma que tenemos de ver el mundo, nada más y nada menos. O sea, pues aparte de los inventos o de los descubrimientos que ayudó a hacer, el hecho de que replanteara la forma de ver el mundo, replantear la forma de ver los elementos, de ver el tiempo, de ver el espacio, de ver las posibilidades de la mente. Fue un científico que a la vez cambió la filosofía misma, la forma de pensar, la epistemología, cómo conocer, y que además se volvió un símbolo global del conocimiento, de la investigación, de la libertad mental frente a la opresión. Por muchos otros motivos, sí, él escogería a él. Albert Einstein. Bueno, pues yo voy a disentir de vosotros. Uno cogió para algunos el Hijo de Dios, para otros un profeta. Nicolás escogió un científico. Yo voy a escoger un político y estadista, George Washington. Porque gracias a George Washington se crea la primera república moderna. No se hablaba ni vivíamos en una república desde los tiempos de Roma prácticamente, y de repente él está detrás del nacimiento de la primera república moderna, los Estados Unidos de América, que a la postre fue también, y lo sigue siendo a día de hoy, la primera potencia mundial. Entonces, para mí, el aporte de George Washington es fundamental en cuanto a un nuevo tiempo de libertades y de valores amparados por la democracia. Tendrá sus detractores, como todo, igual que Estados Unidos ha hecho cosas buenas y malas, como cualquier país del mundo y cualquier ser humano, pero realmente ese concepto para mí en Washington es fundamental, y creo que fue un cambio en la historia tremendo. Bueno, y poneros pues vuestros personajes favoritos en el numeral Historia Caracol. Y ahora ya sí, vamos a arrancar porque tenemos realmente serían 9 personajes, a ver si da tiempo, nos da tiempo a contarlos todos. Vamos a ir así rapidito. Bueno, el primero de la lista, obvio, que es el que comentó Alejandro Bernal, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y quiero dar el speech de Jesús de Nazaret poniendo lo que hizo en contexto. Hay que pensar que no solamente los que crean que es hijo de Dios perfecto, los que crean que fue un profeta, otra cosa perfecto, incluso dentro del cristianismo sigue habiendo esa discusión. Y bueno, lo que sí está claro es que en un momento, y él vive bajo el Imperio Romano, un imperio que llegó a cobijar 1 de cada 4 personas que vivían en el mundo en la antigüedad, da un mensaje desde mi punto de vista que no solamente tiene un trasfondo religioso, realmente hay toda una filosofía cristiana que es la que hace que luego caiga Roma, porque claro, bajo la filosofía cristiana y bajo el cristianismo, la esclavitud no podía existir. Y esto fue una de las cosas que provocó el colapso del imperio, y luego emperadores que se hicieron cristianos, el primero de ellos conocidísimo, Constantino. Para mí es un personaje que tiene toda esa importancia y esa filosofía de bondad, de amor al prójimo y todo esto, y luego también
él da como un mensaje desde mi punto de vista muy importante respecto a otros profetas, y es que murió por sus ideas, fue crucificado por sus ideas, y eso hizo también el convertirse en Dios y a la vez en mártir, desde mi punto de vista, hizo también que su mensaje calase mucho más rápido y mucho más hondo. Pero tenemos aquí un historiador, Nicolás Pernet. Jesucristo, ¿qué decir de la influencia de Jesucristo en la historia? Bueno, es un personaje fascinante, como tú decías, ya sea que uno sea creyente y lo vea como el Hijo de Dios y el Redentor del mundo, el Mesías, como lo nombran, ya sea que como historiador uno lo vea como figura histórica en un momento particular, en donde es un contexto de colonización. El Imperio Romano ha dominado toda la zona del Mediterráneo, incluyendo la parte de Judea, en Medio Oriente. Entonces están los pueblos judíos de esa región bajo un contexto de dominación y están esperando en gran medida un redentor militar, un líder que los libere de Roma, un guerrillero heroico, como diríamos en América Latina, que se enfrente a ese poder extranjero. Y llega alguien que habla de amor, de comunión, de sacrificio, de poner la otra mejilla. Entonces era un peligro para Roma cuando estaba vivo, como una especie de agitador espiritual. Era mal visto por sus coterráneos porque realmente estaba predicando algo que no era lo que la gente esperaba en ese momento. Por eso el nivel de seguidores estuvo muy bajo durante su vida, pues lo escuchaban y era todo tipo de prédicas, pero el hecho de que fuera un líder espiritual y no militar ya lo volvió una figura muy rara para su momento, y realmente ya desde ahí cambió por completo la mirada. O sea, la prédica era de amar unos a los otros y algo muy diferente. Alejandro Bernal. Juanje, es que Jesús de Nazaret era un personaje absolutamente incómodo, y eso va muy de la línea de lo que manifestaba Nicolás hace unos instantes. Mientras el pueblo judío esperaba un líder militar que los liberara del yugo de los romanos, pues llega un tipo con un pensamiento bastante revolucionario. A mí siempre me gusta enmarcar esta figura más allá de la espiritualidad, que cada quien lo asume como bien quiera. Me parece que era un tipo demasiado adelantado a su época en cuanto a su pensamiento. Recuerdo, por ejemplo, cuando expulsó a los mercaderes del templo de Jerusalén. O sea, un acto bastante inusitado, como decía Nicolás, un agitador. O sea, un agitador para los romanos, un agitador para su propio pueblo. Sin embargo, este personaje, aún sabiendo todo lo que provocaban sus actos, su mensaje y sus seguidores, siguió adelante fiel a su mensaje, a lo que él quería promover. Así que desde ese punto de vista me parece un personaje totalmente admirable, Juanje. Sí, y yo creo que si volviera a aparecer un Jesucristo, lo volverían a crucificar. Segurísimo, además, con un mensaje, porque su mensaje no habría perdido ese valor revolucionario que tuvo hace 2000 años. Bueno, pues este es el primero de la lista. El segundo de la lista, obvio, hemos arrancado con profetas y con líderes religiosos que han marcado la humanidad. El segundo es Mahoma. Y aquí el contexto es radicalmente distinto. Nos tenemos que ir al siglo VI y al siglo VII después de Cristo, en la península arábiga, una península arábiga que está dividida en infinidad de tribus que no paran de hacer la guerra entre ellos. Mahoma tiene una revelación en una cueva llamada Hira, que está en las afueras de la Meca. A día de hoy todavía los que son musulmanes pueden visitarla, y este personaje me parece fascinante porque realmente, bueno, pues él se erige en profeta y según el ángel Gabriel, según dice él, es el último profeta, acepta el resto de profetas que ha habido antes, intenta unir todas las religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam, y es curioso porque cuando conquista la Meca hace que destruyan todas las estatuas de la Kaaba que había en la ciudad, menos las de Jesucristo y las de la Virgen María.
un personaje muy controvertido y del que si os ponéis a profundizar a nivel histórico hay muchísima controversia. Porque, bueno, pues Mahoma no queda claro cuál era su oficio antes de casarse con una señora muy adinerada. Unos dicen que era pastor, otros dicen que básicamente pues, que era un mercenario. O sea, hay 1000 versiones y además, como es un tema tan peliagudo, digamos, de tocar, porque hay muchísimos fieles, pues es muy complicado. Lo que sí es cierto es que después del fallecimiento de Mahoma en el año 632 después de Cristo, en un siglo, en menos de un siglo, el Islam ya se había expandido incluso hasta la península ibérica y incluso una batalla que se pierde cuando los musulmanes llegan a Francia. Yo cuando hablo con historiadores de esto me han dicho, mira, el Islam no conquistó Europa simple y sencillamente porque era gente que venía de un desierto y no le apetecía pasar frío, porque la supremacía militar era tan absurda que hubieran conquistado Francia en un rato, para que nos dé Nicolás su opinión. Y el caso es, bueno, pues en muy poco tiempo el Islam se expande hasta la península ibérica, llega a Europa por otros sitios, como por ejemplo todavía hoy día tenemos Bosnia-Herzegovina, que es un lugar que es de mayoría musulmana, y el Islam hay que pensar que llega desde Marruecos, en África, hasta la isla de Mindanao, en Filipinas. Creo que son como unos 1.200 millones de fieles o más. Y más de 20 naciones árabes que hablan árabe. O sea, que este hombre cambió y revolucionó el mundo, desde mi punto de vista es algo que no tiene discusión. Luego hay personas que son más críticas con su mensaje, otros que menos, pero yo que he vivido tanto en el mundo islámico, tengo que decir que el Islam, como cualquier religión sin integrismo y bien entendida, es una religión maravillosa, como absolutamente todas. La tumba de Mahoma está a día de hoy en la ciudad de Medina. Nicolás Pernet, ¿qué decimos de Mahoma? Bueno, Mahoma es una figura que, como tú dices, viene también de la tradición de los profetas de Medio Oriente, de Abraham, de Moisés, de Jesús. No, a pesar de que ahora se vean como figuras opuestas o que pertenecen a diferentes grupos, todos esos profetas partían de un tronco común, que bueno, que para todo fue el judaísmo realmente, y Abraham, que luego vino Cristo a sacar la vertiente cristiana, y después de esa también Mahoma saca el Islam, pero realmente Abraham es el profeta por excelencia y Moisés de las tres religiones del mundo. Entonces, para que empecemos a entendernos todos como parte de una misma tradición, que en parte de las guerras de religión y las peleas y todo este estigma contra los contrarios viene justamente de verlos como opuestos y no como continuadores. Otra cosa muy rápida también que quería decir sobre Mahoma es que, bueno, ya hay más registros históricos sobre Mahoma que sobre Jesús de Nazaret, por ejemplo. Digamos, los datos, a pesar de que, como decía Juanje, son muy escasos y son muy, muy dudosos, hay más información sobre Mahoma que sobre Jesús, y además porque Mahoma hizo los trabajos que un poco en el caso del cristianismo haría Jesús primero como predicador, como profeta, luego Pablo de Tarso, que es el que lleva el mensaje de Jesús por diferentes partes, luego el Imperio Romano que lo expande. O sea, realmente el cristianismo fue muy lento en su progreso, en su crecimiento. En vida Mahoma ya pudo hacer mucho de eso, ya pudo predicar, hacer ejércitos, crear una nación, península arábiga, y expandirse después en una rapidez inusitada por toda la cuenca del Mediterráneo. Y desde entonces vendrá lo que ha pasado desde entonces, y es que la herencia del Imperio Romano se la han venido peleando cristianos y musulmanes desde entonces. Una época de dominio musulmán, una época de dominio cristiano, y es el mundo como lo conocemos hoy, y viene justamente de esos profetas, como tú dijiste. Alejandra Bernal. Juanje, yo me quedo con algo que nos manifestó hace un tiempo el Sheikh Elías Marzouki, quien a propósito tuvimos de invitado aquí en Caracol Radio en nuestra anterior etapa aquí en la emisora, y es cómo el mensaje de Mahoma y todo su ejemplo pervive en la memoria y en la palabra de todos los niños que profesan el Corán. Es un personaje tan importante, Juanje, que es el máximo profeta de la religión que se expande más rápido por el mundo como lo es el Islam.
Sí, fue la que más rápido se expandió, eso no hay absolutamente ninguna duda. Aparte, con una rapidez inusitada. Y, ojo con esto, hubo una parte que sí es verdad fue la famosa Guerra Santa, pero hubo otra parte que no, que ni mucho menos, que fue por conversiones, y sigue habiendo gente que se convierte al Islam. Yo tengo varios amigos míos, por ejemplo, que se han convertido al Islam, en concreto son sufíes. Bueno, vamos a terminar esta primera parte del programa con el último, digamos, gran líder religioso espiritual del mundo, que fue Siddhartha Gautama. Un mensaje que nada tiene que ver con el de Mahoma y Jesucristo. El budismo es una filosofía de vida. Siddhartha Gautama era un príncipe, el príncipe de la provincia de Sakya en la India. Y básicamente este señor, pues su papá lo trató toda la vida, pues eso, como el hijo de un rey. Y un día, con cierta edad, porque él nunca había visto un enfermo ni una persona mayor, de repente vio lo que era el sufrimiento. Esto le impactó muchísimo, renunció al trono, se fue a meditar y a buscar la sabiduría y la iluminación. Buda significaría eso, básicamente un iluminado, un líder espiritual. Y bueno, pues hay que decir que muy anterior a Jesucristo, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, falleció en la ciudad de Kushinagar. No existe la tumba de Buda, pues porque los restos fueron cremados. Y bueno, básicamente el mensaje del budismo lo voy a intentar resumir en menos de un minuto. El budismo parte de dos conceptos, dos preceptos que conforman en general lo que se llama las 4 nobles verdades. En concreto es dukkha y tanja. Dukkha es el sufrimiento. Hagas lo que hagas en la vida, amigo mío, vas a sufrir y vas a pasarlo muy mal en algunos aspectos de tu vida. Y el deseo. El deseo para Buda provocaba también el sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú vas a desear cosas que nunca vas a tener. ¿Cómo se puede uno liberar de estas cargas de la vida? A través de concentración, conducta, esfuerzo, una conducta recta, meditación. Es una filosofía de vida más que un concepto religioso como el que tenemos nosotros, donde se adora a un Dios en sí. Bueno, yo, como sabéis que en cierta medida, no voy a decir que soy budista, pero sí es el único altar que tengo en casa, lo único lo que le rezo, es un tema que conozco bastante bien. Nicolás Pernet, Buda. Pues sí, Juan, como tú dices, el budismo es una filosofía y es también uno de esos fenómenos históricos que se dan en cierta época en donde surgen filosofías. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, que es también el siglo de la filosofía en Grecia y del sofismo, y que luego se convierte también en las corrientes estoicas de formación. Quiero decir, en cierto momento el desarrollo civilizatorio ya universal, salen estos personajes que empiezan no nada más a predicar la adoración a un ser supremo o una religión como institución, sino empiezan a predicar la forma de vivir mejor, que puede ser una pregunta tan sencilla y tan difícil como cómo se puede vivir mejor. Entonces, desde ahí las enseñanzas se remiten al ser, a enfrentar lo que tú decías ahora de la enfermedad, la muerte, los cambios, la meditación como forma de conexión con el mundo, el deseo como esa carga que nos hace llevar todo el tiempo el sufrimiento. Y claro, no fue un movimiento pensado para dominar el mundo o para crecer indefinidamente o para llegar al trono de Roma, sino para crear una línea de seguidores que se alimenten de eso, aunque obviamente después los seres humanos convierten esa enseñanza en monumentalidad. A mí los budas enormes, a pesar de lo bello que son, me parece un poco muy contradictorio con el mensaje mismo de Buda. O sea, la idea de engrandecer al profeta que hablaba de desaparecer el ego es justamente mucho de lo contrario que uno podría esperar al ver esos budas de metros que han hecho en Oriente. Pero sin duda un personaje que uno se puede pasar toda la vida estudiándolo y no lo alcanza a entender, pero más que estudiarlo, obviamente invita a practicar sus enseñanzas y a vivir como el Buda. Sí, efectivamente, por ese concepto tan distinto quizás al cristianismo, al islam, ¿no? O sea, una de las cosas
del budismo es, no, el esfuerzo, el trabajo te van a hacer mejor persona, no es ningún castigo divino ni porque nos echaron de un paraíso, todo lo contrario, nos hace humanos. Yo que soy muy budista en todo ese sentido. Alejandro, tienes un minutito, amigo. Juanje, yo creo que es uno de los mensajes más profundos a nivel espiritual y para mí es representado de manera magistral por el escritor alemán Hermann Hesse, precisamente en su obra Siddhartha, libro súper recomendado para todos aquellos que quizás se quieran aproximar a lo que es esta figura tan importante, Juanje. Y una filosofía y una religión que fue capaz de mezclarse con otras en Asia, como es por ejemplo la mezcla del budismo. Ojo, que budismos hay más de 100 tipos, ¿eh? No se crea la gente que el budismo es lo del Dalai Lama, que eso es budismo mahayana. Hay muchísimos tipos de budismo, está el Theravada, está el Zen, y se mezcló con otras filosofías, creando religiones en sí, como se mezcló con el confucianismo y como se mezcló con el taoísmo. Así que bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Historia Caracol. No os vayáis porque viene un pequeño boletín informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Historia Caracol. Y vamos a seguir con esta lista de los personajes más influyentes de la historia. Alejandro Bernal, ¿quién fue Julio César? Juanje, sin lugar a dudas, el personaje más famoso dentro del Imperio Romano, un general y político brillante para algunos, una mente militar privilegiada, uno de los más grandes en este ámbito. Bueno, provenía de una familia importante dentro de Roma, Juanje, fue escalando en el poder y ocurrieron dos hitos dentro de su vida. El primero de ellos fue las guerras de las Galias. Era un hombre que se comentaba, admiraba muchísimo a Alejandro Magno y quería expandir bastante el Imperio Romano. Tras estas guerras de las Galias se ganó la animadversión de Pompeyo, también otro personaje muy importante en el seno del Imperio Romano. Esto suscitó una guerra civil, Juan Jesús, y durante esta guerra civil pues básicamente Julio César terminó convirtiéndose en una especie de dictador en Roma. Y durante este periodo se produjo, me atrevería a decir que gran parte de su influencia para la historia, y es que impulsó una gran cantidad de reformas. Por ejemplo, institucionalizó el calendario juliano que establecía un año de 365 días y 6 horas. De hecho, fue el que se utilizó en Europa hasta el siglo XVI. Otro tipo de reformas que fueron muy profundas y se vieron de manera fehaciente en el Imperio Romano. Finalmente fue asesinado pues por un complot en el Senado, en el cual pues participó su hijo adoptivo Bruto, y pues pasó a la historia, Juanje, como uno de los grandes paradigmas dentro de la historia del Imperio Romano. Para mí, Julio César, voy a intentar ser breve para que nos dé tiempo a hacer toda la lista. Muy sencillo. César fue el que realmente le dio el esplendor a Roma. Y Roma no solamente fue decir Roma, un país, no. La civilización romana, la tecnología, el derecho que tenemos a día de hoy a nivel mundial, todo viene desde la civilización romana. Y voy a decir una cosa por la que me van a insultar seguro, insultos @Juangevallejo. La ventaja que tuvo Julio César al hacer que la República pasara a ser un imperio en un momento donde todo era tan corrupto, es que hizo que Roma pudiera funcionar mucho mejor, mucho más rápido. Cosa que Augusto, que fue su sucesor, fue el que realmente ya consolida todo esto. Cuando habéis documentales de historia, que yo soy tan loco de esto, lo explican muy bien. O sea, muy bonito lo de la República y tal, pero cuando todo el mundo es corrupto y todos los políticos querían mermelada, nunca llegaban a decidir nada. Mientras que cuando llegó el imperio, todo funcionaba mucho mejor. Obvio, con una merma de libertades importante, pero bueno, así por desgracia somos los seres humanos. Nicolás Pernet, Julio César. Bueno, rápidamente yo quiero también hacer énfasis en lo que tú decías, ese tipo de personajes, ya los guerreros, ya dejamos atrás los profetas, los predicadores, los iluminados, ahora son los guerreros políticos, sí crean una forma de gobierno y de expansión colonial e imperial que marca el futuro. O sea, ya como tú decías, el hecho de acabar con la república, de impulsar el imperio, de centralizar el poder,
marcó la manera en que los imperios se harían desde entonces. Digamos que al centralizar el mando, al basarse en un poder militar, pero que también sea flexible para hacer alianzas cuando sea necesario. Digamos que creó el manual de imperios que muchos después han querido imitar, desde Napoleón hasta cualquiera que tú quieras nombrar. Así que desde ahí, para bien o para mal, es un personaje que marcó la historia y creó el mundo, digamos, de los últimos 2000 años, que ya es bastante decir. Sí, claro, y como tú dices, para bien y para mal, no es que digamos que fuera un santo, pero efectivamente sí creó todo un manual, y la influencia de la cultura romana en la cultura occidental es una cosa innegable. Bueno, vamos al siguiente personaje, y este ya veréis cómo se va a poner Twitter: insultos y calumnias a través del numeral Historia Caracol. Yo sé que esto a algunos les va a doler, pero desde mi punto de vista uno de los personajes fundamentales es Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón para mí es un personaje fundamental porque fue el primero que fue capaz de hacer que el mundo fuera global. Entonces en los insultos en Twitter va a aparecer: pero es que ya había gente en América la habían descubierto los vikingos en el siglo X. Completamente cierto, los vikingos estuvieron en la península del Labrador, dejaron un asentamiento en Lonesome Meadows, pero Colón es el primero en la historia que llega a América, aunque no la descubriera, pero llega a América y dice: señores, aquí hay otra cosa, y el mundo hay que redibujarlo. Y gracias a ese redibujar el mundo y a esa mezcla de conocimientos y culturas, se salvaron millones y millones de vidas. Y muchos dirán: qué exagerado eres. ¿Cuánta gente no murió de hambre en Europa gracias a la patata, por ejemplo? La mezcla de alimentos, de conocimientos, cosas. Sí es cierto que fue un choque cultural donde murió muchísima gente. Ojo, sí, también hay que juzgar las cosas en el momento en el que acontecen. Juzgar el siglo XV como si fuera el siglo XXI, que es lo que están haciendo los políticos por populismo, a mí me parece una auténtica barbaridad. El origen de Cristóbal Colón, como sabéis, es totalmente incierto. No sabemos si era español, si era portugués, si era italiano, pero para mí fue un hombre que se adelantó a su tiempo, y fuera buena o mala persona, transformó la historia. Desde mi punto de vista es algo incuestionable. Nicolás Pernet, Cristóbal Colón, ten cuidado que te apedrean, que el tema este está bastante sensible. Ah, sí, claro, no, pues Colón es un personaje que, bueno, para que de pronto también no lo apedreen tanto, pensémoslo como una figura visible dentro de un contexto más grande, porque yo creo que es siempre el hombre y las circunstancias, como decía el filósofo. O sea, cuando alguien llega a hacer lo que hizo Colón, es porque viene de un contexto de expansión marítima, los portugueses navegando, Vasco da Gama dando la vuelta al Cabo de Hornos, llegando hasta Oriente. Claro, Colón tiene otra visión, pero es parte de esa camada, digámoslo así, de ese 480 italiano de navegantes y de expansión y de crecimiento y de exploración. Entonces, nadie surge de la nada. Y ese contexto fue favorable para Colón. Ahora, ¿por qué fue más especial Colón? Por las mediciones, por el desvío que hace para llegar a Oriente, yendo por Occidente. ¿Cómo logró eso? ¿Fue nada más algo que vislumbró por su cuenta? Ustedes saben que hay teorías que cada vez han ganado más peso, de que ya había navegantes que por accidente, porque las corrientes los arrastraron, llegaron hasta la zona de las Antillas, y que al volver pudieron dar esas noticias. Entonces, no es nada más que ya a América hubieran llegado los escandinavos, es que cientos o miles de años de navegación por el Pacífico o por el Atlántico tuvo que haber creado diferentes tipos de encuentros. La pregunta que a mí me sigue todavía dando vueltas es qué tan cierto es justamente que él tuvo acceso a este navegante que sabemos su nombre, Alonso Sánchez de Huelva, de quien recibió esa información. Si es verdad, igual sigue siendo una empresa muy arriesgada, que porque alguien te da informaciones de que hay unas islas que puedes encontrar, te vas a navegar como si nada. Así que nadie le quita justamente
esos arrestos. Pero entonces hay que recordar que es en gran parte un navegante y que esa figura del navegante desde los vikingos hasta hoy que van a hacer exploraciones espaciales sigue siendo fascinante, aunque después se convierta en colonización, en dominio político, en guerras. El explorador, el que va más allá a ver qué encuentra, sin duda es una fuente de imaginación y de fantasía para la historia y para nosotros. Sí, bueno, un día si quieres, pues no hay tiempo hoy, hacemos un programa sobre los enigmas del descubrimiento de América. Efectivamente, la figura del prenauta de Alonso Sánchez, que tiene incluso una estatua en España, ¿eh? O sea, porque es un personaje que aparece en textos históricos. Y, bueno, otras posibilidades, que tuviera acceso a mapas, como por ejemplo fue el de Piri Reis, que está en Turquía, y otros donde ya estaban dibujadas las costas de América. Entonces, bueno, pero eso no le quita que fue el primero que llegó y dijo, oye, esto está aquí, y a ver qué pasa ahora. O sea, eso es incuestionable. Alejandro Bernal, ¿querías comentar algo? Sí, Juanje, para mí Colón representa el espíritu del aventurero, como decía Nicolás hace unos instantes. O sea, un hombre que aparentemente recibió una información, lo cual no quiere decir que sea veraz o no. Sin embargo, se la jugó, se adentró en el mar y terminó descubriendo un nuevo mundo, para bien o para mal, pero así fue. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, señores, pasamos al siguiente. Alejandro Bernal, George Washington. Juanje, nada más ni nadie menos que el padre de la primera gran democracia del mundo, de la potencia hegemónica de nuestro planeta como de los Estados Unidos de América desde hace varios siglos. Pues básicamente fue el comandante general y jefe de las fuerzas americanas contra los ingleses en esta guerra de independencia americana. Para lograr todo esto, Juan Jesús, pues aparte de ser un hábil estratega militar, tal y como lo mencionan algunos historiadores, también gracias a los nexos que estableció con Francia, que a su vez aportó parte del ejército, una flota naval y grandes ideólogos, entre los cuales estaba el Marqués de Lafayette, un personaje bastante interesante del cual voy a hablar más adelante. Pues resulta que George Washington fue nombrado presidente en el año 1789 y es muy curioso, Juanje, la visión que el tipo tenía. En realidad no lo querían nombrar presidente, le querían poner otro cargo, ya fuera rey, emperador o algo así, y él dijo, no, miren, ¿sabe qué? Yo quiero que me llamen presidente. No quiero tener un cargo más allá de eso porque soy el que voy a presidir lo que va a ser este país. Es muy curioso, hablando de los hitos de Washington, Juanje, que cuando él colocó la primera piedra del Congreso de los Estados Unidos, lo hizo ataviado de un mandil masón el 18 de septiembre de 1793. ¿Por qué mencionaba al Marqués de Lafayette? Porque el Marqués de Lafayette, años antes de viajar a Estados Unidos a reunirse con George Washington, se había reunido con Maximilien Robespierre y Adam Weishaupt, el creador de la Orden de los Illuminati en Baviera. Masones también. Cuando falleció, fue tanta su influencia, Juan Jesús, que cuando falleció George Washington en 1799, muchos de los gobiernos europeos pues nombraron días de luto en honor a la memoria de este hombre, e incluso el mismo Napoleón ordenó 10 días de duelo por el deceso de George Washington. Sí, para mí un gran estadista, un tipo que fue un genio y que nos demostró que realmente la masonería cambió el mundo. De los 56 firmantes de la Carta del Nacimiento de los Estados Unidos de América, 52 eran masones. Nicolás Pernet, George Washington. Bueno, como dijimos ahora que Julio César marcó un poco todos los imperios posteriores, la República estadounidense en gran parte está marcada por George Washington. Desde su carácter militar, industrial, porque era tabacalero y después también se hace militar, o sea, todo ese espíritu empresarial, militarista estadounidense viene desde allí. El hecho de que no quisiera ser reelegido indefinidamente como bien habría podido serlo o como lo soñaban los emperadores europeos como Napoleón, marcó una forma de gobernar que en Estados Unidos aún se mantiene a pesar de los grandes cambios y los intentos de golpe de Estado, la toma del Capitolio, lo que tú quieras. Estados Unidos ha mantenido la tradición justamente no reeleccionista, que es la que en muchos casos ha propiciado levantamientos
en contra de gobernantes que se quieren quedar toda la vida. Así que ya desde ahí, para nuestro tiempo más contemporáneo, el ejemplo de un mandatario que no se quiere eternizar en el poder, hay que escucharlo más. Eso habría que contárselo a más de un político y más de dos. Madre mía, porque llegan al poder y cómo se transforman. En fin, y ahora yo creo que, bueno, nos vamos acercando en el tiempo y en la lista lo que empiezan a aparecer es científicos. Hemos hablado de profetas, conquistadores, políticos, y ahora el mundo se empieza a transformar, desde mi punto de vista, por la ciencia. Alejandro Bernal, Charles Darwin. Uno de los científicos más influyentes y polémicos de todos los tiempos, Juanjo, un naturalista británico que formuló las bases científicas de lo que hoy en día se conoce como la moderna teoría de la evolución biológica, debido a una de sus magnas obras, por así denominarlo, El origen de las especies, que fue publicado en 1859. Como datos particulares, Darwin inicialmente ingresó a estudiar medicina porque su padre era doctor, pero Juan G. no le pudo la repugnancia que le producían ver la sangre y otro tipo de fluidos, entonces él se enfocó más en el naturalismo y demás. Fue uno de los participantes en la expedición Beagle, que lo llevó a recorrer durante casi 5 años las costas de América del Sur, para luego visitar las islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Mauricio y Sudáfrica. Y durante este periplo, Juanje, y su observación de diversas especies de animales, es que él formuló esta teoría tan polémica, no solo en su época, sino hasta el día de hoy, una escisión, me atrevería a decir, que para la sociedad de Occidente en aquel entonces, un científico que proponía que la vida no había sido creada por un ser superior, sino que se había ido adaptando y evolucionando con el paso del tiempo. Para mí, Darwin es la persona que lo que nos dice básicamente lo siguiente: podéis ser hijos de Dios, pero lo que sois hijos seguro es de la tierra y de la naturaleza. Y eso nos hizo muy humanos, nos hizo otra vez un mono desnudo y nos quitó las alas de ángeles. Yo creo que ese es el gran mensaje de Darwin, y que realmente todos los descubrimientos que se han ido haciendo después de su fallecimiento pues corroboran en cierta gran medida su teoría. Eso sí, personaje muy polémico. Los británicos se esfuerzan mucho en ocultar ciertos aspectos polémicos de la vida de Darwin o ciertos pensamientos suyos, ya que era tremendamente racista. En sus ideas se basó Adolf Hitler, y tremendamente machista también, por cierto. Nicolás Pernet, Charles Darwin. Bueno, Darwin es uno de esos personajes a los que llamaron los maestros de la sospecha, o sea, de sospechar que hay algo más detrás de lo que uno ya da por sentado, y que usualmente le está quitando el centro del espectáculo al ser humano. ¿Cómo así? Que ya, como Freud demostró que lo que somos es apenas una leve conciencia detrás de un gran inconsciente, Darwin mostró que no venimos de esa superioridad, como ese ser supremo que nos creó terminados, sino que es parte todo de un proceso también de ensayos y errores milenarios. Marx también demuestra que hay una serie de fuerzas detrás de lo que uno considera natural. En fin, el siglo XIX tiene esos personajes justamente que cambian la mirada y que crean justamente el paradigma del innovador científico. En este caso, un poco un científico que se une con la figura del viajero. Si Colón viajó y exploró para luego llevar detrás de sí todo un proyecto político y expansionista, hay otros viajeros como Humboldt o como Darwin, que son los viajeros de la investigación, del análisis, o la gente que va ahora al espacio también con ese mismo espíritu. Así que esos personajes siguen siendo fascinantes, aunque hay otros que después también aparecen, que son los pensadores o exploradores que, sin salir de su pueblo, también inventan mundos enormes. Pero en el caso de Darwin sí fueron muchos años de viaje también por Sudamérica. Le debe mucho a Sudamérica, a la Argentina, al Brasil, a Chile, a Galápagos. Así que también en parte es un personaje suramericano, diría yo. Bueno, sí, efectivamente, ir a las Islas Galápagos fue lo que cambió su pensamiento. Nos faltan 8 minutitos para terminar,
Y nos quedan todavía un par de personajes. Y ya es que al meternos en el siglo XIX-XX, lo que hay que hablar desde el punto de vista de científicos, porque los políticos han sido bastante pobres en este siglo pasado. Esta es la realidad. Y el rockstar de la ciencia, Albert Einstein. Alejandra Berra. Juanje, probablemente el científico más importante de todos los tiempos para algunos, y sin lugar a dudas el más influyente del siglo XX. Él obtuvo el premio Nobel de Física en el año 1921, se hace exactamente un siglo, por su aporte por el efecto fotoeléctrico y otras contribuciones a la física teórica. Hay que aclarar que él no obtuvo el Nobel por la teoría de la relatividad, un hombre que se exilió en los Estados Unidos cuando ascendió el nazismo al poder en Alemania. Y algo muy curioso, Juan, que algunos lo consideran el padre de la bomba atómica, porque el 2 de agosto de 1939 le escribió en ese entonces una carta al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, advirtiéndole que Alemania estaba muy cerca de desarrollar un arma nuclear, y le sugirió a los norteamericanos adelantarse. De hecho, 10 días después, los Estados Unidos, pues como tal, el presidente Delano Roosevelt, pues creó el comité Brinks, que fue el precedente al proyecto Manhattan, con el cual los norteamericanos pues desarrollaron esta arma tan brutal. Juanje, pero la influencia de Einstein no solamente quedó en el ámbito científico, también llegó a proponer en su momento la creación de un gobierno mundial, prácticamente algo que estamos viendo que muchos pensadores incluso establecen al día de hoy. Sí, para mí un genio, o sea, un auténtico rockstar, el primer científico que se hace mundialmente famoso, y además de sus aportes a la ciencia. Por cierto, él dio la idea de la bomba atómica a Estados Unidos, y no solo eso, y lo dejaron fuera, no se fiaban de él porque era judío y sabían que Israel iba a ser un país dentro de muy poco, y la segunda razón porque era socialista y no les gustaba que fuera así de izquierda. Un personaje muy controvertido, polémico, era un viejo verde. Cuando se quedó viudo, pues por lo visto le echaba los perros a la mitad de las alumnas, un tipo muy peculiar en todos los aspectos, y además que se puso a hablar de valores humanos. Yo creo que más famosas que las ecuaciones de Einstein son sus frases. Tiene frases que son geniales. Y el tipo, efectivamente, después de ver caer las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, dijo: o aquí hay un gobierno mundial, o un día llegará una tercera guerra, y la cuarta será con palos y piedras. Nicolás Pernet, Albert Einstein. Sí, un personaje con muchos aspectos, como tú mencionas. Tiene estudios matemáticos muy complejos que no voy a intentar ni siquiera intentar leer, porque es que, como decía Schrödinger, si usted lee física cuántica y no se marea, es que no está entendiendo. Básicamente son mundos que uno no alcanza a imaginarse en la complejidad. Claro, hay personas que se dedican a eso y que podrían explicarlo, pero como tú dices, no hay que ser matemático para apreciar la obra de Einstein, porque también desde la filosofía su capacidad de unir conceptos que antes se consideraban en contrarios, como espacio, tiempo, la idea de relatividad como la manera en que todo depende, pues dicho de un modo muy ramplón, todo depende de cómo se mire, cambia la forma de conocimiento. O sea, correcto, todo este constructo filosófico así kantiano, casi que decir que se conocen las cosas como son y como deben ser, cambia por completo con Einstein. En cierta medida fue también el padre de la posmodernidad, diría yo, porque al relativizar todo tipo de conocimiento ya se abandonan esas certezas que se habían tenido con la religión, con la ciencia del siglo XIX y con otro tipo de pensamientos. Así que como matemático genial, como filósofo muy innovador, como personaje público muy atractivo, y como también rockstar, como le dice Juanje, también sin duda inolvidable. Un científico, por cierto, que amaba el misterio. Hizo el prólogo, por ejemplo, de un libro que se llama Mental Radio, apoyando las investigaciones que estaba haciendo J.B. Ring en parapsicología en la Universidad de Duke. No como ahora que hay muchos científicos que les gustaría fusilarme, básicamente, un día sí, otro no. En fin, y nos faltan 4 minutos, y el último personaje, Nikola Tesla. Para mí, el gran olvidado del siglo XX. Una vez un periodista le preguntó a Albert Einstein qué se siente al ser el hombre más inteligente del siglo XX, y Einstein le respondió: amigo, usted se equivoca, debería de haber ido a hablar con Nikola Tesla. Lo que pasa es que Nikola Tesla ya había fallecido cuando fue aquella entrevista a Albert Einstein. Un genio
pero de los absurdos. Una mente privilegiada de las que nace una cada siglo. Un señor que nació en la actual Croacia, era de origen serbio, hasta por eso se discuten hoy día Serbia y Croacia. La tumba, los restos de Tesla están en Belgrado, pero su casa natal está en Croacia. Y bueno, comentan que trabajaba desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche, no dormía más de 2 horas, tenía memoria visual, se leía un libro y se lo aprendía de memoria. Un tipo que vivió siempre en hoteles, no quería tener ni casa, nunca tuvo ninguna novia conocida, despreció el sexo, se dedicó toda la vida a lo que fue la ciencia. Un tipo al que vilipendiaron, pues porque, muy sencillo, le dieron el premio Nobel a Marconi por hacer una radio con 14 patentes de Nikola Tesla. O sea, un robo a mano armada. Además, ni siquiera la Academia Nobel nunca se planteó seriamente darle un premio Nobel, que se hubiera merecido 3 o 4. Y lo más importante, el hombre que pensó el mundo que vivimos a día de hoy. El hombre que dijo hace un siglo cómo sería el celular que lleva a día de hoy usted en el bolsillo. Cómo habría un aparato sin alambres por el que usted podría hablar con un señor en Australia a la vez que le manda una fotografía a través de un archivo. Eso lo pensó Nikola Tesla. Para mí, un adelantado a su tiempo, no. Un genio de los que nace uno al siglo o cada milenio, si me apuráis. Nicolás Pernet, Nikola Tesla. Sí, todo lo que dices es muy cierto. Yo quería añadir algo sobre su carácter tan cambiante, tan misterioso. Esos personajes donde la genialidad y la locura conviven lado a lado, que pueden dar ideas geniales que se llevan a la práctica, o puede dar ideas descabelladas que a la gente le parecen imposibles, o que tal vez faltan 100 años para que sean posibles. En fin, y eso también pasa con todos esos personajes de la historia que la han cambiado, que muchas veces, justamente por su carácter de excepción, también tienen temperamentos o formas de ser bastante cuestionables, y eso creo que, como decíamos ahora con Colón, no se trata de que alguien lo queramos por completo porque fue perfecto o lo despreciemos por completo porque fue imperfecto, sino que si cambió la historia es un hecho que como persona podía dejar mucho que desear, podía ser muy loco, podía tener todo tipo de vicios, pero sin duda esos personajes que cambian la historia usualmente, casi siempre, están llenos de luces y de sombras, y así hay que verlos. Efectivamente, todo un personaje, y su muerte se convirtió en un tema de Estado en Estados Unidos, porque al morir en el hotel en Nueva York fue el FBI el que entra directamente y se lleva todos los documentos, porque en su mente estaban convencidos de que había diseños de máquinas de guerra tremendamente importantes, como el famoso rayo mortal. Otro día os explico qué es. Alejandro Bernal, tienes 10 segunditos porque toca cerrar. Juan G., mi personaje favorito del siglo XX, sin él no podríamos concebir el mundo como lo es hoy en día, gracias a sus inventos, y un hombre definitivamente adelantado a su tiempo. Sí, claro, y nos están escuchando ahora mismo miles de personas gracias a Nikola Tesla, o sea, así de claro. Nicolás Pernet, tienes medio minutito para tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Bueno, me pueden encontrar como Nico Pernet, con doble T al final, en diferentes redes, en Twitter, en Instagram. Y bueno, yo haría un llamado justamente a ver lo que decía ahora, esos personajes con pinzas, sin venerarlos y sin despreciarlos por completo, sino conociéndolos, y por eso es tan valioso este programa. Es que yo creo que la historia y la verdad son poliédricas, no hay tiempo para absolutamente nada más, así que nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo.